tardes a todos. Tengo el privilegio de cerrar esta entrega de premios, el discurso de cierre de esta entrega de premios. Tengo el privilegio de haber sido precedido por el cardenal, que ha dado exactamente lo que significa el mérito para un cristiano. Es decir, en el caso mío, nada, no tengo mérito alguno. Pero entonces, ¿por qué recibo el premio? En realidad lo recibo en nombre de muchísimos hispanoamericanos que lucharon por la verdad histórica, que lucharon por decir que la historia que se contaba de una España que había ido a América a asesinar, a robar, y para eso había asesinado, violado y dominado, no era cierta. Lo recibo en realidad por otros que hicieron mucho más méritos que yo, como José Enrique Rodó, como José Vasconcelos, José Enrique Rodó, montevideano, uruguayo, José Vasconcelos, mexicano, o Manuel Ugarte, argentino, algunos de ellos católicos y algunos más o menos. Pero todos vieron en España nuestra madre patria, todos vieron en España nuestra madre patria. Y yo vengo a agradecerles a ustedes, a todas las autoridades, este premio, pero también vengo a agradecerle al pueblo español y a sus grandes figuras históricas, como Isabel la Católica. ¿Por qué? Bueno, no porque los españoles no hayan pecado en América, porque cuando los españoles pecan, pecan en grande. Nada los españoles lo hacen pequeño. Si van a pecar, pecan en grande. Pero hace unos días, un amigo me contaba algo que le había escuchado y que dije, esto es la clave de interpretación perfecta. Estaba, como suelen estar, algunos anglosajones predicando en contra de España en América, ellos que aplicaron la política que el mejor indio era el indio muerto, ¿no es cierto?, y que no dejaron a ninguno, ahora hacen congresos en América para despotricar en contra de España. Y entonces estaba este profesor anglosajón con su autoridad de Harvard y se encuentra con una mujer humilde, una mujer indígena, y entonces él, delante de los otros profesores, le dice a la mujer indígena, para que ella sintiera lo que él le iba a decir: los españoles robaron el oro, masacraron a tu pueblo, violaron a las mujeres. Y la mujer india, chiquita, peruana, lo miraba, ¿no? Lo miraba en silencio. Lo miraba así, con la cara torcida. Lo dejaba hablar. Y cuando él terminó de hablar, le dice, sí. Pero ella tenía sus ojos puestos en lo que dice su santidad el Papa, más allá, en el cielo, arriba. Sí, pero nos trajeron a la Virgencita. Es decir, nos hicieron católicos. Vino la Virgen María, vino nuestro Señor Jesucristo. Sí, todo eso no es cierto, no se lo voy a discutir, no nos interesa. Nos trajeron a la Virgencita. Pero con la Virgencita, con la fe cristiana, llega a América la idea de libertad. No había idea de libertad en América, es falso, no había. Los indios, y no ofendo cuando digo indios, porque ellos se llamaban a sí mismos indios y con orgullo. Los indios no tenían la conciencia de la libertad, no tenían la idea de libertad. No sabían que todos los hombres eran hijos de un mismo Padre, creados a su imagen y semejanza. Y entonces con la fe nos llega la idea de libertad. Y por eso le doy gracias a España. Pero no solo nos llega la idea de libertad, porque la idea de libertad es como una pierna de un hombre. Sin la otra pierna está cojo el hombre. Nos llega la idea de libertad y la idea de justicia. Porque si todos los hombres son hijos de un mismo Padre, todos son hermanos en Cristo,
todos son hermanos en Cristo, y el crucificado les había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Pero después los asombra y les dice: pero para ir a la izquierda o a la derecha, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me vestiste. Y le dice algo que yo nunca logré practicar, porque es terrible: estuve preso y no me visitaste. Eso sí que es difícil, visitar a un preso. Y dice: nosotros no te hemos visto nunca. No, cuando viste a un hermano mío, me viste a mí. Y el otro dice: vengan conmigo al cielo. ¿Y por qué? Porque yo tuve frío y me vestiste, estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Es decir, la cruz es la primera vez, sociológicamente, de una religión que establece una línea vertical con Dios, porque religión, ¿qué es eso? Religar al hombre con Dios. Pero que dice: a Dios no se llega solo orando, ni solo con el culto. A Dios se llega si los demás son hermanos míos, si los atiendo como a Jesús. Y eso nos trajo España, nos trajo la idea de libertad y ley de justicia. Sí, claro, profesor, que no se aplicó totalmente. Bueno, ¿cuándo se aplica totalmente? ¿Se aplica hoy? ¿Dónde? Totalmente nunca. Pero uno va en progreso hacia esa idea. ¿Saben qué más nos trajo? Los españoles lo han olvidado. No lo saben o lo han olvidado. Nos trajo la idea de república y nos trajo la idea de democracia. Pero ¿cómo si España era una monarquía? Sí, España era una monarquía, pero no una monarquía como cualquier otra. ¿Saben qué era América? América era una república de ciudades, donde se había creado la institución ya olvidada que se llamaba cabildo. El cabildo era el gobierno de la ciudad, era la república que hacía de cada ciudad una república, con un rey, claro, pero una república de ciudades. Eso éramos nosotros, una república de ciudades, una república de ciudades, pero una república de ciudades donde España había creado en esas ciudades universidades. En el caso de Argentina, la universidad de la actual Argentina, la Universidad de Córdoba, pero había creado 33 universidades más, como la Universidad de Lima, 80 años antes de la Universidad de Harvard. ¿Y qué enseñaban esos curas en las universidades? Claro, enseñaban derecho, enseñaban medicina, filosofía, y eso no importa, eso no tendría ningún valor. Lo que hay que preguntarse es qué enseñaban en materia de teoría política. Enseñaban en la escuela de Salamanca, esa misma que su santidad el Papa reivindica en España, no por casualidad, lo reivindica, porque se había olvidado. Reivindica la escuela de Salamanca, es decir, reivindica a Victoria, a Suárez. ¿Y cuál es la novedad en materia de teoría política? Que se enseña en España, lo enseña Francisco Suárez en Córdoba, en Granada, jesuita, lo enseñan en Salamanca. El poder viene de Dios. ¡Qué gracia! Todo el mundo decía eso en Europa. Lo decían los franceses, lo decían los ingleses. Sí, el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey. Dios se lo da al pueblo. Y el pueblo se lo da al rey para que gobierne como un padre. Y si no, ustedes tienen derecho a tomar el poder de nuevo. Entonces, si estuviera en esta sala vivo el creador del realismo político, que comete el error de separar la política de la ética, porque para la escuela de Salamanca la política estaba en la ética, porque la ética culmina en la política, eran tomistas, claro, ¿no? Es el neotomismo. Diría Maquiavelo: ma Marcello, questo spagnoli erano venuti pazzi. ¿Por qué le enseñan a sus colonos que tienen que tener un rey como un padre, que si no se comporta como un padre, es decir, no busca el bien común, tal cual como lo había explicado a Santo Tomás, reactualizando a Aristóteles, tienen el derecho de sacarse encima al rey? Lamento decirle, don Nicola, que estos españoles no consideraban a las personas en América como colonos, sino como súbditos. Entonces España nos trajo la idea de libertad, nos trajo la idea de justicia social, esa que León XIII va a predicar en Rerum Novarum y que después va a estar en su máxima expresión en 40º año, y que ahora
en el mundo nuevo, un mundo que nos asombra de una tecnología que desconocemos, su santidad vuelve a poner en el centro, se entiende, cuando habla de este mundo nuevo que está, se entiende, inmerso en esto que no sabemos muy bien qué es, que es la inteligencia artificial. Entonces, yo cómo no voy a darle las gracias a España, cómo no voy a darle las gracias a Isabel la Católica, cómo no voy a darle las gracias a Carlos V, Carlos I o Carlos V, que fue el único en el mundo, el único gobernante del mundo que cuando su nación, su pueblo, su estado, su reino está emprendiendo una conquista, dice no sabemos si eso está bien o mal. Hay un problema moral, yo no quiero irme al infierno, por eso Carlos V detiene la conquista. Hay una conciencia moral, dice, tenemos que ver qué pasa en América, ¿tenemos derecho o no a estar ahí? Eso no aconteció nunca en la historia de la humanidad antes. Ningún romano se lo hubiese planteado cuando vino a España, cuando conquistó Iberia, ninguno. Pero no se lo planteó ningún rey ni ningún gobernante después de Carlos, ninguno, jamás. Sin embargo, la conciencia moral de Carlos, que no era español, pero se había hecho español. Se había hecho español, ¿y por qué? Es una cosa que siempre me pregunté, ¿por qué alguien puede hacerse español? Porque Carlos era un caballero, claro que era un caballero católico, sí. ¿Y Carlos conocía a caballeros católicos? Claro que los conocía, formaba parte de una orden de caballeros católicos, pero ¿cuántos eran? 100, 200, los que él conocía. Y cuando llega a España se encuentra con un pueblo de caballeros, un pueblo de caballeros que está dispuesto a dar la vida por la fe. Y entonces se enamora, claro que tiene a su lado una portuguesa, pero una portuguesa, ¿qué es? Siempre se ofenden en Portugal conmigo esto. Una portuguesa es una española, porque Camões, el más grande poeta, se entiende, de Portugal, decía, castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Y ese Carlos detiene la conquista, y la conquista era para el pueblo español, con sus errores, con sus aciertos, también con sus delincuentes, que lo hubo, llevar la fe del Nazareno, y su madre está América. Y gracias a esos nosotros tenemos, y no me avergüenzo de decirlo, y lo diré hasta el día que me muera, tenemos la lengua más linda del mundo. Estaba yo en Galicia, la patria chica del cardenal. Nosotros en América, en Argentina, hablamos de patria grande y patria chica. Patria grande es la hispanidad, patria chica es el pequeño terruño de uno. Y entonces había ahí la magia de España. Había una maestra, creo que le llaman en España, es decir, la que enseña a los niños que tienen 6, 7 años. Nosotros le llamamos en Argentina maestro o maestra, ¿no? Y entonces están ahí en el lugar donde se recibe por primera vez la noticia de América. Le muestra el barco, está en el museo. Y ella, hablando en galego, despotricando en contra de España. Yo la escuchaba, la seguía, ¿no? La escuchaba atentamente. Porque los castellanos hicieron esto en América, ¿no? Al final de su discurso, ¿no? Dice, porque usted cardenal, perdóneme si hablo tan mal el gallego, nos falamos galegos, no somos galegos. Y había un chiquito, tendría 6 años, calculo yo, 6, 7 años. ¿Y cómo era ese niño? Ese niño era negro. Es decir, evidentemente, por su fisonomía, yo los conozco bien, o era de mamá colombiana o papá colombiano con un español o con una española. Y entonces, yo lo digo y no tengo miedo de decirlo cariñosamente, aunque está prohibido ahora hablar, porque todo es políticamente incorrecto, el negrito colombiano, porque tenía un acento colombiano.
la mira y le dice, sí, no somos galegos porque hablamos galego, mas no somos españoles porque también hablamos español. Y la mujer se cayó de trasero. ¿No está? Claro, España nos dio su fe y nos dio su lengua que hoy algunos cuestionan y que otros defienden. Fe que algunos cuestionan y hoy otros defienden. Fe que es, sin ninguna duda, la fe fundante de Europa. Sin esa fe fundante no hay Europa. Por eso Juan Pablo II hizo ese grito, si yo no me equivoco, a ver, no traigo papeles, la memoria me falla, si no me equivoco lo hizo en Galicia, en Santiago de Compostela, cuando le dice ahí al pueblo reunido de los jóvenes, no, Europa, vuelve a tu fe, es decir, vuelve a tu fe fundante, porque no hay pueblo que pueda construirse a partir de la traición a su fe fundante. Ahí está el pilar de Europa, ahí está el pilar, se entiende, de España. ¿Y esto quiere decir despreciar a los otros? No. ¿Esto quiere decir no considerar a los otros? No. Quiere decir que nosotros, primero, el primer amor, ¿qué es? El amor se entiende a uno mismo. El amor se entiende a la familia, el amor a su patria, el amor a su tradición, el amor a su religión. Si yo no me amo a mí mismo y no amo mis costumbres y mis valores y mi lengua, mal puedo amar a los otros y mal puedo respetar a los otros si no me respeto a mí mismo. Y entonces mi discurso es el mismo, con humildad, ¿no? Que no es el mismo, ¿no? Que ese gran santo que fue San Juan Pablo II, pero esta vez refiriéndome a ustedes, los españoles. Españoles, no tengan miedo de decir la verdad, no tengan miedo de decir que llevaron a América la fe más linda del mundo, no usamos bonita, nosotros usamos la palabra linda, la fe más linda del mundo y la lengua más linda del mundo. Cometieron miles de errores y que, como decía la chiquita persona peruana, india, y que, no, sí, pero nos trajeron a la Virgencita. Muchas gracias.